Muy bien, gracias Marco. Ahí estamos. Bien, el último tema entonces que vamos a compartir en esta temporada de Teología en Casa es la respuesta de fe como al inicio, cómo se engancha esta cuestión de la fe con lo que venimos hablando dentro del contexto de la teología fundamental. Y quiero comenzar, sí, iluminando la cuestión de la fe no podía ser de otra manera, con un poema de nuestro amigo, de nuestro hermano Pedro Casaldáliga. Le decía antes a Marcos que estoy, como tanta gente, ¿no? Muy extraño, conmovido, conmocionado, dolido por la partida de don Pedro, con un extraño sentimiento de orfandad, con un extraño sentimiento de que una voz potente ya no se va a escuchar más. Por eso quiero comenzar compartiendo un poema que bien podría tratarse de la vida de fe. Bien podría tratarse de la vida de fe. A ver. Ahí está. La vida sobre ruedas o a caballo, yendo y viniendo de misión cumplida, árbol entre los árboles, me callo y oigo cómo se acerca tu venida. Cuanto menos te encuentro, más te hallo, libre los dos de nombre y de medida. Dueño del miedo que te doy, vasallo, vivo de la esperanza de tu vida. Al acecho del reino diferente, voy amando las cosas y la gente, ciudadano de todo y extranjero. Y me llama tu paz como un abismo, mientras cruzo las sombras, guerrillero del mundo, de la iglesia y de mí mismo. Creo que es una buena poesía para comenzar pensando qué es esto de la vida de fe, que no se trata de otra cosa sino de ir buscando el reino diferente, el reino de los cielos, un poco de aquí, un poco de allá, ciudadano de todo y extranjero, y en un caminar, en un ir, en un éxodo, en un salir, que respuesta a una llamada, que es la revelación. Me llama a tu paz como un abismo, el Señor que nos llama y cruzamos el claroscuro de la fe, las sombras de la vida, con sus pros, con sus contras, con sus momentos de alta y sus momentos de baja, con nuestras apuestas y nuestras dudas, peleando contra nosotros, contra el mundo y contra la iglesia. Si recuerdan, este fue el primer esquemita que les presenté en la primera charla, donde decíamos que la teología fundamental se mueve básicamente en esta especie de círculo donde están como protagonistas Dios, el hombre y Jesucristo. Las tres primeras charlas se movieron en este contexto. Dios, Jesucristo, reino, hablamos de esto. Y hoy vamos a hablar desde aquí, desde la fe, que es la respuesta del hombre a la revelación de Dios. Entonces, el Dios que se revela y el hombre que responde. La fe siempre es respuesta. Habíamos comentado hacia el inicio que la vía de fe, la respuesta de fe, siempre se mueve como entre dos extremos, entre comillas, heréticos, o dos extremos que son perversiones de la respuesta de fe, que son el racionalismo y el fideísmo. Es decir, el racionalismo, aquella postura que si no entiendo todas las cosas de un modo claro y distinto, y al mismo modo de cómo puedo entender cuestiones científicas empíricas, no creo. Y evidentemente la fe no se mueve en ese tipo de racionalidad. La otra
El otro extremo de esta actitud vital es el fideísmo, que, bueno, creo porque lo dijo alguien, creo porque lo dijo el Papa, creo porque lo dijo la Iglesia, creo porque tengo miedo, pero no pienso, no razono. Frente a esto, la respuesta de fe siempre tendrá que ser razonable, libre y totalizadora. Razonable, que pueda echar un poco de luz, no que lo pueda entender como entiendo una cuenta matemática. Libre, porque evidentemente el acto de fe tiene que ser libre. La fe nos modifica la vida. Por lo tanto, no puedo ser coaccionado por nada, no puedo creer por miedo, no puedo creer por obligación extrínseca. Me estoy jugando el modo de vivir en la fe. Por lo tanto, es un acto profundamente humano y tiene que ser libre. Y totalizador en el sentido que nos ponemos en juego no la cabeza solamente, ni solamente el corazón, sino, como decía un ex ministro general de los franciscanos, Giacomo Vini, es cabeza, corazón y pies. La fe abarca la totalidad del ser humano. Cuerpo, alma, sentimientos, razón, emoción, afectos, etc. Con la totalidad de nuestra persona respondemos a Dios. Bien, entonces les decía, los primeros 4 encuentros se movieron aquí. Ahora, en este último encuentro, nos moveremos desde el hombre y su respuesta. Como punto de partida, compartiría esto, que para mí es una convicción. Es necesario, para crecer y para purificar nuestra fe, preguntarse, diría, periódicamente, ¿en qué creo? ¿Por qué creo? ¿Para qué creo? Repito, lo considero imprescindible, impostergable para poder crecer, como hemos hablado en todos estos encuentros, hacia una fe adulta, madura, que siempre tiene que purificarse, la de todos, la mía, la de ustedes y la del Papa. Quien ya no necesita probablemente purificar su fe es don Pedro, que está viendo la realidad tal cual es. Pero los viadores, los que caminamos por esta tierra al acecho del reino diferente, necesitamos constantemente purificar nuestra fe, animarnos a preguntarnos, ¿en qué creo? ¿Por qué creo? ¿Para qué? Estas 2 preguntitas se las dejo ahí flotando para que ustedes vuelvan. Para mí son simplemente ahora el punto de partida. Y la respuesta tendrá que ir, si recuerdan el título de Teología en Casa, 4ª temporada, era la fe como camino de humanización. Por lo tanto, lo que les diría como punto de partida, como hipótesis, es que yo creo que la fe tiene que ser humanizadora. La respuesta de fe tiene que ser humanizadora. ¿Y en qué sentido? En que nos tiene que ayudar a ser más humanos. Más humanos. No digo en primera instancia más cristianos ni más santos. Más humanos. Y para esto nosotros volvemos, como hemos hecho a lo largo de los 3 encuentros, volvemos la mirada al hombre por excelencia, a la plenitud de humanidad, a Jesucristo, a Jesucristo. Y si no descubrimos existencialmente que la fe, tal y como hoy la estamos viviendo, si descubrimos que no nos humaniza, yo les recomiendo, dejen de creer, dejen la fe, busquen otro lugar, otra iglesia, otra religión, o vuélvanse ateos. Estoy de acuerdo totalmente con nuestro otro amigo, José Luis Cortés. Que poco me conocen quienes dudan que yo prefiera un ateo libre a un creyente amedrentado. ¿Y cuántas veces, sobre todo los que son un poquito mayores, hemos creído por miedo? Y estamos llenos de miedo, por miedo a irnos al infierno, por miedo a no ir al cielo, por miedo a lo que sea. En una sociedad católica a que me excluyan, a que me
Dios prefiere un ateo libre y feliz que a un cristiano temeroso, con miedo, amargado. A mí, por lo menos, no me caben dudas. Bien, voy a dividir entonces esta reflexión sobre la fe en 3 temas, 3 puntos. El primero es la fe como proceso, el segundo es la fe como praxis, y la tercera es la fe en su dimensión eclesial, la fe es eclesial. Lo que he dicho en los otros temas, ¿no? Evidentemente en una hora no puedo hablar de toda la teología de la fe. Lo que doy aquí serán pinceladas que a mí me parecen importantes. Se podrían hablar, por supuesto, de otro montón de cosas sobre la fe. A mí se me ocurre sintetizarla en esto. En primer lugar, la fe es un proceso. Esto me parece importantísimo, importantísimo. ¿Y por qué digo? Porque probablemente muchos de nosotros tenemos esta idea de que la fe es como una cosa que tengo o que no tengo, o que pierdo. Tengo fe, como si fuera algo, y bueno, me pasó tal cosa y perdí la fe, como perdí las llaves. No sé, me pasó un accidente, me pasó una desgracia y perdí la fe. Voy a pedirle a Dios para que me dé la fe, como si fuera una cosa. Hay que superar, repito, la concepción cosista que invade por todos lados, muy perniciosamente, la vida del creyente, el cosismo. Dios no es una cosa, la fe no es una cosa. Dios es una persona y la fe es una relación, que como toda relación se construye, se deconstruye, se reconfigura, se desfigura, pero no es una cosa que me pongo, ay, ¿quién pudiera tener fe? Como si fuera una cosa. Superar esto, no es una cosa. Tampoco es algo hecho y acabado. A mí me encanta usar este lenguaje de juego, este juego de lenguaje, que yo creo que si ustedes me preguntan a mí, Michael, ¿vos creés en Dios? Me gusta responder, estoy creyendo, en gerundio, estoy creyendo, voy creyendo, mientras voy dudando, voy apostando, voy descubriendo, etc. La fe es un proceso. ¿Crees? Estoy creyendo. Estoy creyendo en un camino, en un proceso, en un itinerario de humanización. Lo que decía hace un momento, ¿no? En un camino que me ayuda a ser más humano y por eso más divino, más cristiano, más santo si quieren, más perfecto. Y en este proceso, que es la fe, de lo que se trata, como dicen muchos autores, entre otros uno de mis autores de cabecera, de referencia, Edward Schillebeeck, hay que reeditar, es decir, hay que repetir en nuestra historia el mismo proceso que hicieron los discípulos. O sea, yo y cada uno de ustedes tenemos como que meternos en la piel de los primeros conocedores de Jesús e intentar rehacer, no imitando por supuesto, porque yo soy distinto que Pedro, Mateo, Lucas, Juan, no soy judío, no soy del siglo I, pero sí en lo que tiene de constante relacional, repetir. Y este proceso, a mí se me ocurrió ya hace un tiempito, sintetizarlo en estos 5 sustantivos, que podían ser verbos, que son encuentro, seducción, seguimiento, conocimiento y entrega. Todo esto implica el proceso de la fe. Hubo un encuentro, estos apóstoles se encontraron con un hombre, Jesús, se sintieron de alguna manera seducidos. Maestro, ¿dónde habitas? ¿Dónde vives? Porque lo que decís, bueno, hay algo como que nos toca el corazón y nos interesa, nos sentimos seducidos. Y Jesús le responde, venid y veréis, es decir, vengan, acompáñenme, o sea, hagan experiencia, vivan el camino de la fe, el seguimiento,
y vean si les interesa. Y ahí, en el camino, en la vida, en el seguimiento, no en los libros, ni siquiera en estos cursos, se da el verdadero conocimiento. La praxis como lugar privilegiado del conocimiento. Lugar epistemológico, dirán los teólogos latinoamericanos. Mientras vamos viviendo y experimentamos, lo vamos conociendo. Y la entrega de fe está al final como último acto. Fíjense qué interesante. Solemos pensar quizás que el tema de la entrega a Jesús es al inicio y después, evidentemente, que hay para ponernos en camino, de seguimiento, en proceso, un momento también primerísimo de entrega para alargarse. Pero en realidad, la entrega total se da al final. Y esto evidentemente no quiere decir al final de la vida, como si fuera un proceso cronológico de etapas. Esto es circular. Nos entregamos y después, no sé, nos equivocamos, vamos para atrás, nos perdemos, nos volvemos a encontrar, nos volvemos a sentir seducidos, probamos, tanteamos, decimos que sí. O sea, esto es una flecha, pero en realidad es circular, ¿no? Y si tuviera que decir yo, en una palabra, ¿qué fue lo que los sedujo a los primeros discípulos? ¿Qué fue lo que los sedujo, que los atrajo? No fueron conceptos, no fueron teorías, fue la gran humanidad, la ternísima humanidad que presentaba Jesús. Lo dice Leonardo Boff de un modo genial. Así de humano solo podía serlo el mismo Dios. O sea, los discípulos se encontraron con un hombre tan humano, pero tan humano, tan exquisitamente humano, en su modo de tratar a los demás, de tratar a Dios, que dijeron, este hombre es divino, este hombre de alguna manera es Dios, porque así de humano solo podía serlo el mismo Dios. Bien, y en este proceso que es la fe, 3 notas. Animarse a desnudarse, animarse a salir y animarse a dudar. Animarse a desnudarse, en primer lugar. ¿Qué significa? Desnudarnos de todas las cosas, de todos los a prioris que tenemos metidas en la cabeza. Imaginemos en estos procesos de teología en casa que hemos compartido conmigo o con otros, cuando uno se sienta a la computadora y empieza a llegar a escuchar a alguien, ya tenemos toda una catequesis, una formación que muchas veces hace de tamiz o de escudo y nos impide escuchar la posibilidad de que lo que el otro me dice sea interesante, sea novedoso, sea humanizador. Nosotros ya sabemos lo que es Dios. Y es verdad que de alguna manera lo sabemos. Yo en mi cabeza y en mi corazón tengo una idea de Dios, pero tengo que estar dispuesto también a repensarla, a reimaginarla, a volver a apostar. Desnudarnos de los a prioris. Fíjense porque esto, hermanos, en definitiva fue lo que le pasó al pueblo judío, dicho un poco gráficamente, ¿no? Ellos tenían una idea de cómo era Dios y de cómo tenía que ser el Mesías. Y como tenían esa idea tan fija, cuando vino Jesús y el modo en que se presentó, dijeron, no, este tipo no puede ser el Mesías. Este tipo es un simple humano, blasfemo. ¿Qué pasó? Que sus a priori, sus esquemas mentales, impidieron abrirse a la revelación, a la novedad que traía Jesús. Porque en cierto sentido, típico tema de la teología fundamental, la revelación de Dios responde a nuestras preguntas, a nuestras expectativas, pero también muchas veces las reacomoda, las reubica, las resignifica. El Jesús con el que se encontraron los discípulos, no era el que respondía a las ideas de esperanza y expectativas mesiánicas que tenía gran parte del pueblo hebreo.
Por lo tanto, hay que animarse a desnudarse una y otra vez. Para buscar sin riesgo de perderse, se necesita un punto sólido de apoyo que bien puede ser la propia pasión por buscar. ¿Tenemos pasión por seguir buscando? Yo intuyo que todos los que me están escuchando ahora tienen pasión por buscar, porque por eso están buscando, están escuchando. Segunda nota de la fe como proceso, animarse a salir, muy relacionado con lo que decíamos recién, ¿no? Salir, la condición abrámica. ¿Recuerdan? Es típico de la catequesis decir, la historia empezó con un imperativo a Abraham: sal de tu tierra, salí, ponete en éxodo, como decíamos en la poesía del inicio de Don Pedro. Ponete en éxodo, en camino, animate a salir de tu propio mundo, de tu síntesis, de tus esquemas, de tus soluciones prefabricadas, de tu tener respuesta a todo, de tu autorreferencialidad. Y la fe tiene mucho de esto, de abrámico, de exódico, ponerse en camino muchas veces sin saber hacia dónde. Y esto guarda que, por supuesto, no es solo una cuestión de la fe, ¿no? La vida muchas veces nos pone ante situaciones donde tenemos que optar por algo, no sé, cambiar de pareja, cambiar de trabajo, cambiar de lugar de residencia, y salimos sin saber demasiado bien hacia dónde, sin tener demasiadas luces. Hay que animarse a salir, porque la fe de última reposa en la verdad del otro con mayúscula. Una verdad que libera. Por eso tantas veces sectores de la iglesia, como este cura tan simpático con la regla en la mano, una libertad que muchas veces fue temida por la iglesia, ¿no? La verdad os hará libre, decía Jesús, perdón, me fui. Y acá el cura dice, así que mucho cuidadito con la verdad, no sea cosas que se sientan libres. Bien. Y ahora sí, y la tercera nota, animarse a dudar. Y esto me encanta a mí, perdón, me encanta, animarse a dudar. La fe coexiste con la pregunta y con la duda. Y esto es propio también del caminar de la vida, no es solo en nuestra relación con Dios. Podemos dudar de un montón de cosas. ¿Era esta mi vocación? ¿Era esta la mujer o el hombre con el que yo quería compartir toda mi vida? Las grandes cuestiones de la vida, las grandes decisiones, no tienen nunca certeza matemática. ¿Qué certeza, matemática puedo tener yo de que ser fraile es lo mejor que me podía suceder? A mí no me bajó ningún ángel, no sé si Dios me eligió, no me eligió, no entiendo qué quiere decir eso. Yo elegí este estilo de vida de Jesús de Nazaret porque creo que me humaniza, creo que me hace feliz, y por momentos he dudado, y bueno, nada, las grandes decisiones de la vida no tienen certeza matemática. Por lo tanto, la respuesta de fe también coexiste, camina junto, codo a codo, con la pregunta y con la duda. No tengan miedo de dudar. No tengan miedo de dudar de nada. No tengan miedo a dudar de todo. No solo, por supuesto, si lo que yo estoy diciendo ahora es verdad, sino desde si existe Dios para abajo de todo el resto. Porque esto nos ayuda a crecer también. Dudar hasta de Dios. ¿Existe? Sí, no. ¿Cómo es? ¿Qué significa? Y Jesús y la iglesia y el animarse a dudar, a preguntarse. Animarse, por supuesto, animarse es una cuestión de la voluntad. Y donde se pone en juego nuestra decisión, porque preguntarse y quizás por momentos no encontrar respuestas desestabiliza, ¿no? Y esto nos da miedo. Preferimos siempre certezas, seguridades, respuestas claras y distintas.
Hay que aprender, digo, por fin a creer en medio de la noche, de la oscuridad, de la incertidumbre, como Jesús en Getsemaní, ¿no? En medio del dolor. Hemos hablado, creo, en alguna otra ocasión de esto, ¿no? No me voy a detener demasiado, sería bellísimo esto, pero animarse a creer desde el dolor como creció Jesús de Nazaret, nuestro modelo, como creyó Jesús en el huerto de los olivos, como creyó Jesús en la cruz, aunque también seguramente Jesús dudó, se le abrió un gran signo de pregunta. También Jesús tiene que pensar, que elegir, dudar, etc. Porque no se puede vivir permanentemente en la duda. ¿O sí? Genial, Cortés, con esta paradoja, ¿no? Una afirmación que se vuelve duda. No se puede vivir en la duda permanentemente. ¿O sí? Por supuesto que no podemos vivir constantemente dudando de todo a cada momento, porque necesitamos certezas en la vida para ir avanzando, ¿no? Pero esas certezas que tengo hoy, mañana, pueden ser puestas en duda. Ilumino esto retomando lo de Jesús con un texto para mí bellísimo de González Faust que dice: para poder creer en Dios después de Jesús, o sea, después de lo que le pasó a Jesús, es preciso haber pasado por esos momentos en los que la narración de la historia de Jesús se convierte en narración de la propia historia, en los que se clama al cielo sin obtener respuesta, en los que se gime: pase de mí este cáliz, sin que el cáliz pase, en los que parece palparse la incapacidad de la propia oración para atravesar los espesos muros que encierran al hombre, y en los que uno se apropia la palabra de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Interesantísimo esta cita de González Faust, porque dice: para poder creer en Dios después de Jesús, esto quiere decir, teniendo como modelo a Jesús, después de lo que le pasó a Jesús, es hacer carne lo que le pasó a él. Cuando la historia de Jesús se vuelve mi propia historia que llega un momento a decir: a ver, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me abandonaste? Es genial tener los sentimientos que tuvo Jesús, que también creyó en medio de esto. No después de esto, no después que se le hizo la luz. Creer en medio de la noche oscura. Esto no es fácil. Es fácil decirlo, no es fácil vivirlo. Bien, segunda nota de la fe, de la respuesta de fe. La fe es praxis, la fe es práctica. Probablemente cuando uno dice el tema de la fe, mi fe es esta, la relaciona inmediatamente con el contenido intelectual. Creo en Dios, creo en la iglesia, creo en los santos, creo en los ángeles, creo en la vida después de la muerte, creo. Estas son afirmaciones doctrinales, que está bien, pero no es ni siquiera, diría yo, lo más importante. El contenido intelectual de la fe, el contenido cognoscitivo, doctrinal. Podemos decir, para entendernos de un modo un poco sencillo, que la fe tiene una doble dimensión, una teórica y una práctica. La teórica, diríamos, es este cúmulo de verdades, de conocimientos, de cuestiones intelectuales que me permiten leer e interpretar la realidad. La fe me da claves para interpretar la realidad, como otras claves me los da la sociología, o la psicología, o la historia, o etcétera, etcétera. Bueno, la fe me da claves para leer, para interpretar la realidad. Podríamos decir, para leer los signos de los tiempos. Pero dicho de una manera gráfica, yo esto lo puedo hacer acá, sentado en mi escritorio, y leo, interpreto, pienso, escribo, pero eso no es lo determinante de la fe.
La dimensión más importante y última de la fe es la dimensión práctica. La realidad pide ser no solo interpretada, sino también y sobre todo transformada. Repito, no es solo pensar, entender, interpretar, sino que estamos llamados a transformar la realidad. Por eso esta segunda nota es que la fe es práctica, la fe que es praxis y es praxis de misericordia. Hablamos de esto, recordarán, en la charla anterior, cuando hablamos del reino, poniendo en el corazón de ese reino, la cuestión de la misericordia. Por eso voy a retomar un par de ideas de lo que dije la vez pasada, y en todo caso ustedes refresquen o vuelvan al PowerPoint del encuentro anterior para entender que si el reino tiene como corazón la cuestión de la misericordia, la fe significa seguir trabajando para que venga el reino como un reino de misericordia. Ilumino, la vez pasada había tirado algunas citas aquí. Fíjense esta que es interesante. Jesús cambia, Jesús se anima a cambiar el Levítico. Ni más, ni nada menos que la Biblia, que dice en una de sus leyes, de sus preceptos, sean santos como Dios es santo, dice el Levítico. Y Jesús, cuando lo cita en la versión de Lucas, fíjense que lo cambia. No dice sean santos, sean misericordiosos como Dios es misericordioso. Sin duda, a los oyentes contemporáneos de Jesús que conocían bien la Biblia, les habrá sonado raro. ¿Y quién es este tipo que se anima a cambiar la cualidad esencial de Dios? No pone la santidad, sino el tema de la misericordia. Evidentemente, esto no quiere decir que santidad y misericordia se contrapongan, ¿no? Pero cuando yo hablo de la santidad de Dios, me parece algo totalmente lejano, magnífico, en lo cual yo quizás no me siento identificado. En cambio, sí en la misericordia. Jesús me dice, sé misericordioso, como Dios es misericordioso. Evidentemente tampoco esto quiere decir que tengo que igualar en la misericordia de Dios, porque esto es imposible. Lo que está diciendo es la esencia de Dios, donde se muestra lo divino, es en el ser misericordioso, en el ser compasivo con el otro. Por eso en el encuentro anterior yo les hablaba de un modo un poco así gráfico y esquemático, como que existían dos tipos de religiones, ¿recuerdan? La religión de la misericordia versus la religión del sacrificio. Bien, ahora de un modo también sumamente gráfico diría que esta religión de la misericordia, para mí, la sintetizo en dos cuestiones. Primera, la religión de la misericordia es la que tiene como fundamento el corazón de Dios. Fíjense que la religión es una relación. Cuando hay una relación, yo puedo poner el peso de un lado o del otro. Y en general nosotros vivimos la religión poniendo el peso en nosotros. Yo soy pecador, mi miseria, mi nada, me tengo que confesar, yo. La religión de la misericordia pone el centro en Dios, en su santidad, en su bondad, en su corazón y no en el mío. Lo importante o lo más importante es lo que Él me ama, no cuánto puedo amarlo yo. No mi pecado, sino el perdón incondicional. ¿Cuántos de nosotros hemos crecido, y de nuevo digo, sobre todo los que hemos tenido una catequesis más tradicional, una espiritualidad, una teología centrada en el pecado y todo lo que nos causaba eso, ¿no? O nos sigue causando. Miren, lo más importante no es mi pecado. El pecado es una buena ocasión para que Dios haga lo único que sabe hacer, o lo mejor que sabe hacer: perdonar.
Es una cuestión, diría, a veces de óptica, ¿no? Porque quizás donde nosotros vemos el pecado, tengo que luchar, tengo que combatir, y esto me hace acordar a mí cuando era postulante de las cuestiones de la ascética, combatir el pecado. Por ahí él no ve algo que hay que combatir volviéndose loco. Dios quizás ve una fragilidad que él quiere abrazar. Donde nosotros vemos cuestiones, pecados mortales de muerte, él ya sueña, vislumbra, quiere resurrección. Vemos distinto. Quizás por eso hay que resignarse, pongo entre comillas, a soportar, entre comillas, la gratuidad del amor que no pide nada a cambio. La gratuidad del amor que no pide nada a cambio. Hay que resignarse al abrazo del Padre, como el hijo menor y después seguramente como el hijo mayor. Hay que resignarse a soportar la gratuidad de su amor que no pide nada a cambio. Solo esto creo que es para pensarlo, para rezarlo, un par de días por lo menos, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir adelante. Entonces, esta super síntesis, para mí, religión de la misericordia, el centro es la cuestión de Dios y no mi pecado, donde lo complicado es que nos convenzamos de esto. Que Dios te perdone es fácil, lo difícil es que tú te sientas perdonado. Creo que nos cuesta esto, ¿no? Nos cuesta sentirnos perdonados totalmente, verdaderamente, profundamente, porque nuestra imagen de Dios, porque nuestra imagen de Dios no nos lo permite, perdón que me fui para el otro lado, no nos lo permite. Entonces, no, Dios me perdona, pero me queda después no qué, la culpa que tengo, todas las indulgencias para que me perdonen porque quedó algo que, como diría Teresa Parodi, mejor me callo, chama, mejor me callo. Bien, segunda nota de la religión de la misericordia, usando una metáfora, es la que nos invita a dejar de mirar al cielo para mirar a la tierra. Lo que en esa escena cuenta Lucas, ¿no? De la ascensión, los mirando para arriba y los ángeles le dicen, ¡Eu! ¿Qué hacen mirando para arriba? Dejen de mirar para arriba, miren para abajo, a la historia. Dejen de mirar al cielo, miren a la tierra. O, digo yo, bueno, mirar al cielo para entender el corazón misericordioso de Dios y después devolver la mirada a la tierra, porque en realidad ocuparse de las cosas de Dios, tenemos que ocuparnos de las cosas de Dios, pero ocuparnos de las cosas de Dios es ocuparse de las cosas que a Él lo preocupan. Y las cosas que a Dios le preocupan no es que le demos honra y gloria a Él, y sacrificios y oraciones, sino que lo que a Dios le preocupa es que todos los hombres tengamos una vida más humana, más digna. Por lo tanto, que nos preocupemos en su humanización. Dios no necesita, no aumentan su gloria, ni nuestras oraciones, ni nuestros sacrificios. Nosotros necesitamos las oraciones, hacer las buenas obras. Y entonces esto cambia, fíjense, digo, esto también daría para charlarlo mucho, pero cambia el esquema, el modo de pensar la espiritualidad, porque no es que no haya que rezar, que no haya que ir a misa, que no haya que leer la Biblia. Lo sintetizo de esta manera. Desde la religión pensada como una religión de la misericordia, necesitaremos rezar para descansar nuestro corazón en Dios después de haber salido al encuentro del dolor de los demás o para tomar fuerzas y salir a ese encuentro. No para encerrarnos en nuestra oración, en mi habitación y estar ahí yo y Dios, mi intimismo, mi intimidad y a ver qué siento, qué no siento. Necesitamos rezar para alimentar nuestro corazón. Después de volver, de encontrarnos con el dolor, en la historia, en la calle. O rezar para tomar fuerzas y salir a humanizar la humanidad. Necesitamos celebrar la Eucaristía, sin duda, para festejar que la muerte ha sido vencida. ¿Pero qué festejamos cuando vamos a misa?
¿Qué festejamos? ¿Qué celebramos? Y necesitamos ir a misa y necesitamos leer, alimentarnos de la palabra y del cuerpo, pero no para sentir cosquillas en el corazón, para sentir consuelo. Necesitamos, si me permiten el juego de palabra, alimentarnos para alimentar. Necesitamos comulgar con la hostia, no porque hicimos una promesa. Y si comulgás los 9 primeros viernes de mes, bla, bla, bla. No, necesitamos comulgar para decir sí quiero comulgar con el destino de Jesús de Nazaret, representado en la hostia consagrada. Quiero comulgar con eso, aunque pueda correr la suerte también después de Jesús. En la Eucaristía decimos, ¿no? Ven Señor Jesús. Y acá Dios va pensando, dicen, ven Señor Jesús, y mandan fuera a los gitanos, a los emigrantes, a las prostitutas. ¿Quién los entiende? Es decir, ahí Dios está viniendo, ahí Jesús está viniendo, y nosotros nos quedamos contemplando la Eucaristía, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y Jesús sigue viniendo y nosotros lo seguimos ignorando. Un modo de fórmula, terminando esto, diría: la religión de la misericordia es una religión de la mirada. Aprender a mirar como Dios mira. Hay un cuento de Menapache que se llama Los anteojos de Dios. Intentar leer la realidad poniéndonos los anteojos de Dios, jugando a imaginar cómo lee Dios la realidad. Mirar como Dios mira, y sobre todo mirar a los que nadie mira, o a los que son mal mirados. Esta buena señora de la alta burguesía evidentemente no miraba con los ojos de Dios, no entendió nada, ¿no? A estos pobres africanos que no habían estado en el Caribe. Dicho de otra, en una frase que a mí me encanta, la repito mucho, de otro gran autor cuya muerte lamentablemente sufrimos la semana pasada, Joseph Moine, a los 102 años, murió 102 o 104, vivió una buena vida, no se puede quejar, un excelente teólogo, cristiólogo. Dice: el camino que lleva a Dios ya no es el que va de la tierra al cielo pasando por el templo, es el camino que Jesús ha tomado para ir a los vencidos de la historia. Esto refleja muy bien lo que quiere decir la religión de la misericordia. Y el último ítem, la última clave de esta caracterización breve que hice de la fe es que la fe es eclesial. Esto es importante tenerlo en cuenta y aclararlo en qué sentido la fe es eclesial. ¿En qué sentido creemos en la Iglesia? Creemos evidentemente, en primer lugar, fíjense que muchas veces en el credo decimos creo y otras veces decimos creemos, porque hacemos referencia a nuestra condición no solo del yo sujeto aislado, sino el carácter originario, intersubjetivo que tiene la persona. Creemos como hermanos. Creemos también porque en la Iglesia, porque la fe la recibimos de la Iglesia. Yo la fe que tengo, digamos, la recibí de la Iglesia, o sea, de mi mamá, de mi papá, de los curas del colegio, de la parroquia, de amigos que eran creyentes y me dieron testimonio. Entonces recibimos la fe de una comunidad, de algo previo. Y a la vez con nuestra fe construimos la Iglesia. Yo con mi fe construyo la Iglesia y la deconstruyo también, para reconstruirla. O sea, es eclesial por esto la fe, porque la recibimos de la Iglesia y porque construimos con nuestra fe la Iglesia. Pero la fe, la Iglesia, no es objeto de fe. Es un problema de traducción del latín, que en el credo decimos creo en la Iglesia, credo, pero no me quiero meter. Credo in ecclesiam significa otra cosa.
Creemos en Dios, solo en Dios, no en la iglesia como objeto de fe. Es un problema, digo, de traducción del latín al castellano. Cuando decimos creo en la iglesia no es objeto de fe. Por eso cuando la gente dice, yo no creo en los curas. Yo digo, yo tampoco creo en los curas. Yo no creo en los curas. No estoy llamado a creer en los curas. A ver, me pueden merecer respeto, confianza, y hay muchos curas y frailes y monjas que me merecen respeto, confianza, pero no son objeto de mi fe. No son objeto de mi fe. Creemos en Dios. Todo lo demás sería, hablando en lenguaje muy propio, sería idolatría. Es decir, creer en algo que no es Dios como objeto de fe es creer en algo creado. Y eso es una idolatría. Llámese un fetiche, una institución. Entonces, propiamente hablando, el objeto de la fe solo es Dios, que para los cristianos es Dios Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, podemos decir que creemos desde la iglesia, creemos con la iglesia y muchas veces creemos a pesar de la iglesia. Creemos desde la iglesia como lugar no solo físico, sino como lugar existencial. Creemos con la iglesia, con otros hermanos que nos han precedido, sobre todo con los grandes testimonios, con los santos, con los mártires, con Don Pedro y con tantos otros. Y muchas veces creemos a pesar de la iglesia, a pesar de la iglesia institución, a pesar de tantos escándalos que damos nosotros y que dan también quienes más responsabilidad tienen dentro de la iglesia. Entonces, creemos en la iglesia, creemos con la iglesia, creemos en la iglesia y también creemos, y hay que decirlo, creemos a pesar de la iglesia. Y es importante la iglesia, sin duda, dice Cortés. No hay religión sin iglesia y no hay iglesia sin jerarquía. Pero ¿cuál es la jerarquía en esa pirámide que imaginamos? Y Cortés dice, en la cúspide no está el Papa, los más necesitados. Después los que están más cerca de los necesitados. Después los buenos, los creativos, los libres. Y después toda la institución jerárquica, como quieran. ¿No? Interesante la imagen de iglesia. Bien, en una iglesia donde lo difícil es formar, confiar, entusiasmar, abrir horizontes, y donde prohibir, condenar y excomulgar parece ser lo más fácil, ¿no? Estamos llamados a esto, hermanos. Ahora estamos haciendo esto, ¿no? Intentando abrir, entusiasmar, animar. Voy terminando con 4 verdades eclesiológicas para no olvidar, o sea, cuatro claves que tienen que ver con esto, con la dimensión eclesial de la fe. Sobre estas 4 cuestiones también habría para hablar, es toda una charla, pero en realidad como esta es mi última charla con ustedes, yo quería dejárselo, después vuelvan al PowerPoint y piénsenlo, exprímanlo, profundícenlo. Pero bueno, cuando hablamos de la fe y la iglesia o la dimensión eclesial de la fe, en primero, la iglesia no es Dios. Es una estupidez lo que estoy diciendo casi, ¿no? Pero muchas veces en nuestra vida cotidiana, en nuestra praxis, no está tan claro. La iglesia no es Dios. Dios es mayor que la iglesia, que toda iglesia. Toda iglesia siempre es medio, mediación. No es el fin. Si me permiten, creo, porque nunca estuve, pero en el cielo no existen iglesias ni religiones. La iglesia es un medio. Esto es muy importante para los que trabajan en la catequesis. No podemos empezar la catequesis hablando de la iglesia y las leyes y las obligaciones y los ritos. Hay que hablar de Dios, de quién es Dios, la mistagogía, es decir, la iniciación al misterio de Dios. Después vendrá la iglesia. Como me han escuchado decir más de una vez, distinguir para unir. Segundo, la iglesia tampoco es el reino. Lo importante es el reino, no la iglesia. Tenemos que acostumbrarnos a una fe, a una espiritualidad reinocéntrica, no eclesiocéntrica.
Y hay mucho reino, lo hemos dicho la vez pasada. Hay mucho reino afuera de la iglesia. Y hay mucho antirreino adentro de la iglesia. Bien, y la iglesia existe, solo existe para transparentar, para presencializar, para traer, para actualizar el reino. Tercero, la iglesia está bajo la fuerza del Espíritu. Esto tiene consecuencias teológicas muy importantes. No puedo detenerme demasiado, pero estamos en el tiempo del Espíritu. Hoy es el Espíritu el que guía a la iglesia. Y el Espíritu es signo de libertad. Y el Espíritu actúa a través del Papa sin duda, a través de los obispos, a través de los curas, a través de los pobres, a través de las culturas, a través de otras religiones. El Espíritu sopla donde quiere, no está encerrado en la iglesia. De vez en cuando pasa por el Vaticano de Roma inclusive. Pasa, después se va, se queda un ratito, sopla, grita, a veces lo escuchan, a veces no, y entonces el Espíritu se va a las periferias de la historia, de otras religiones, de otras culturas, de los marginados, y desde ahí habla y desde ahí grita. El Espíritu no es patrimonio de la iglesia, de ninguna religión. Y en cuarto lugar, la iglesia en la que tenemos que creer es la iglesia del Jesús histórico, del pobre de Nazaret, del cual hablamos en el segundo encuentro, creo. Por eso tenemos que volver una y otra vez al Jesús concreto, al Jesús hombre, al Jesús que nos narran los evangelios, el pobre de Nazaret. Y por lo tanto, si la iglesia quiere ser cristiana, o mejor, jesuánica, tendrá que ser como fue Jesús. Tendrá que ser como fue Jesús. Imagínense lo que nos falta. Sintéticamente y magistralmente lo dice Casaldáliga. El reino une. La iglesia divide cuando no coincide con el reino. El reino está en el centro. Y la iglesia en tanto y en cuanto coincida y transparente el reino. De otra manera, Estrada lo dice de una manera muy bella para mí. Una iglesia en la que los pobres no son evangelizados, los enfermos fortalecidos y curados, y los pecadores no recobran su dignidad y su esperanza, deja de ser cristiana, aun cuando tenga todas las estructuras formales necesarias. Y tenga sede en el Vaticano, y tenga la jerarquía, y tenga un código de derecho canónico. Si en una iglesia no sucede esto, ¿qué es lo que dice Jesús en su discurso inaugural antes de comenzar a predicar el reino? Si en la iglesia esto no sucede, esa iglesia no es cristiana. Podemos preguntarnos, nuestra iglesia, a ver, o más en concreto, mi parroquia, mi comunidad, ¿está siendo cristiana hoy? ¿Es una pequeña iglesia doméstica cristiana? Será, si pasa esto. Si no, no. Por más que todos los días se celebren misas y adoraciones eucarísticas. Quizás haya que apretar Control Alt del Supr, ¿no? Reiniciar. Genial, ¿no? Acá Jesús buscando, ¿y dónde hay que darle para reiniciar? Al Vaticano, a la iglesia. A ver, a la iglesia que somos también nosotros. El problema no son siempre los de afuera, ¿no? No es solo el Vaticano, no es la riqueza del Vaticano y el oro. A ver, esto a veces es una excusa muy fácil para no darnos cuenta que tengo que cambiar yo, que tiene que cambiar mi comunidad. Pero sin duda que la iglesia hay que reiniciar para que vuelva al reino. Hay que resetear. Hay que resetear. Recapitulando y terminando, ahora sí, la fe como camino de humanización exige, diría, estos verbos: descentrarse, concentrarse, arriesgarse, confiarse. Me encantaría que cada uno de ustedes se animen a pensarse, ustedes en estos verbos. ¿Qué es? Descentrarse, concentrarse, arriesgarse, confiarse. ¿Qué significa para mí? Y recuerdo esto que creo ya comenté en la charla anterior,
tomado de González Faust, con otras palabras, pero él dice, en los albores de la revelación escuchamos la primera gran pregunta que Dios lanzó al ser humano en la persona de Caín. ¿Recuerdan? En el Génesis. Esta pregunta, ¿dónde está tu hermano? Se escucha en las primeras páginas del Génesis. ¿Dónde está tu hermano? Y al final, en el tiempo final, como lo nombra Mateo, se nos hace la misma pregunta. El texto de Mateo 25, ¿recuerdan el llamado juicio final? Se nos ubica en el momento final de la historia que se nos va a preguntar lo mismo. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste con tu hermano que estaba solo, enfermo, excluido, sin trabajo, sin cariño, en cárcel, enfermo? Parecería ser la gran pregunta. ¿Dónde está tu hermano? Qué lindo imaginarnos esto, ¿no? Que al final de los tiempos solamente nos van a preguntar esto, no a cuántas misas fuimos, de cuántos santos somos devotos, cuántos rosarios rozamos, cuántos libros de teología leímos. Y dice González Faust, quizás toda la revelación, es decir, todo lo que yo hablé en estos 4 encuentros, quizás toda la revelación que media entre una pregunta y otra, no haya sido otra cosa que el esfuerzo divino porque entendamos que no hay otra pregunta que merezca ser respondida. Podríamos decir, la teología fundamental de la que yo hablé es un intento porque entendamos que hay una sola pregunta importante en la vida desde el punto de vista de la fe. ¿Dónde está tu hermano? Y termino ahora sí, rindiendo homenaje al gran Pedro Casaldalia con uno de sus famosísimos poemas, que hablan en definitiva de lo que es la respuesta de fe. Al final del camino me dirán, ¿has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. Magistral, don Pedro. La fe de la que hablé hoy, en definitiva, se resuelve esto. No es una cuestión de cuántas cosas creemos y tenemos en la cabeza y cuánto sabemos, sino que la fe se trata de llenar el corazón de nombres. Porque al final del camino nos van a preguntar esto. ¿Viviste la vida? ¿La viviste a pleno, a tope? Aunque te hayas equivocado, aunque hayas renegado de tu fe, aunque hayas vuelto atrás, aunque te hayas caído, pero la viviste a pleno, a full, libre, intentando, pensando, deconstruyendo, reconstruyendo. ¿Viviste? ¿Y viviste amando? Y la fe, la respuesta de última, es un gesto, ya no hay palabras. Es un gesto. Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. Ojalá, en el atardecer de la vida podamos decir nosotros lo mismo. Y si así fue, los encuentros de teología, estos y otros, habrán servido para algo. Si no, no habrán servido para nada. Querido Fray Michael, muchísimas gracias por este último encuentro que me lo he disfrutado un montón. Si quieres, entramos a un espacio para cualquier pregunta o eco que haya quedado por allí de parte de ustedes que están aquí con nosotros conectados. Y una vez más, de verdad, Fray Michael, gracias por este espacio y gracias por recordarnos, me parece a mí, unos puntos muy esenciales para la vida de fe hoy, en el momento presente, que son tan importantes. Así que nada, para todos los que están aquí conectados con nosotros, abrimos el espacio para las preguntas. Si ha quedado algo por ahí que quieran preguntar a Fray Michael, pues por supuesto que este es el momento para hacerlo. Ya Mariana te ha dejado esta siguiente pregunta, Fray Michael, que dice así: necesitamos repensar la celebración litúrgica y la oración personal y comunitaria desde la religión de la misericordia. ¿Qué deconstruir para reconstruir? Interesante. O sea, me parece, Mariana, que lo mejor es que vos te respondas esta pregunta y desde tu comunidad, que es lo que pasa. Pero evidentemente, a ver, comienzo comulgando con tu afirmación. Hay que repensar la oración personal
y litúrgica, desde la religión de la misericordia. Entonces digo, a ver, ¿qué de construir? Primero diría, de construir la imagen de Dios que tenemos, porque creo que en general mi oración personal, las preces, las celebraciones no denotan una imagen de un Dios misericordioso. Esto es lo que te diría, Mariana, los invito a todos, ¿no? A ver, que intentemos imaginar en mi oración personal o cuando voy a misa o una celebración litúrgica. Esta celebración litúrgica está montada sobre una imagen de Dios. ¿Qué imagen de Dios es? ¿Es la del Dios de la misericordia o no? Si no lo es, habrá que deconstruir esa imagen porque todo se basa en esta pregunta de quién es Dios para mí o quién es Dios para nosotros como comunidad. En mi capilla, la capilla, no sé, Santa María de los Ángeles a la que pertenezco. ¿Quién es Dios para nosotros? Pero sería buenísimo, Mariana, digo, si uno pudiera juntarse, a ver, juntémonos un día a dialogar de esto tan esencial. ¿Y quién es Dios al que estamos celebrando? Después cada uno se lo podrá también preguntar en su oración personal. Cuando yo me encierro en mi cuarto o voy a la iglesia y rezo, ¿a quién le estoy rezando? ¿Quién es ese Dios? Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que deconstruir, diría yo, sobre todo? Es este imaginario. Mucho de nuestra liturgia está cimentado en un Dios no misericordioso, sino en un Dios sobre todo comerciante y juez. Es decir, al que le tengo que dar algo para el que él me dé algo. Y que me está mirando, que me está juzgando. Pero mucho diría esto, para que lo piensen, ¿no? Es el tema, diría yo, del tema, la liturgia y el comercio. Ofrecemos algo a Dios para que Dios nos dé algo. Sobre esto voy a hablar en unas charlas un poquito más adelante, que va a ser sobre el tema de imágenes de Dios. Volveré sobre esto, pero me parece, esto es lo que se me ocurre responderle a Mariana. Buenísimo, Fray Michael. Repetimos, un espacio para preguntas. Quien quiera hacer su pregunta la puede dejar por aquí. Yo quisiera que abordáramos una segunda pregunta, Michael, y es en torno a esta idea que tú recalcaste al final sobre que el reino de Dios es mucho más grande que la iglesia. ¿Cómo integrar eso justamente en estos espacios parroquiales donde se cree que Dios solo está ahí, Dios solo está en esta capilla o en este lugar específico, ¿no? en esta área disponible para la oración frente al Santísimo? ¿Cómo creer o cómo integrar en la vida de fe de estas comunidades y de mi comunidad esta idea de que el reino de Dios es mucho más grande que la iglesia? No sé, se me ocurre decirte, a ver, es una cuestión, si querés, en primera instancia, no es lo más importante, pero en primera instancia de catequesis. ¿En qué sentido? De estas cuestiones de charlar, de ir al Evangelio y ver que lo central es el reino, convencer a la gente desde el punto de vista, a ver, digamos, si quieres, teórico, catequético, de la centralidad del reino en la prédica de Jesús. Por eso yo insistí en estas charlas, volver a Jesús, y cuando volvemos a Jesús, Jesús nos habla del reino, no nos habla ni de una religión ni de una institución iglesia. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, se me ocurre que se pueda hacer el ejercicio de mostrar, con la gente jugar, a ver, descubramos los valores de reino que hay dentro de la iglesia, si querés, de la comunidad donde yo estoy, de mi comunidad parroquial, descubramos qué valores de reino hay y también qué valores de antirreino. Y descubramos también qué valores de reino hay en otras iglesias o en otras confesiones o en otros movimientos políticos no confesionales, para darnos cuenta que no hay una identificación entre reino e iglesia. Creo que esto es un ejercicio práctico que se puede hacer en todas las iglesias, en las comunidades, en los grupos eclesiales. A ver, primero, volvamos a Jesús y veamos qué es el reino y el centro del reino. Segundo, en mi comunidad, a ver, qué cosas del reino hay y qué cosas de no reino o de antirreino. Y después, vinimos para afuera. Otras religiones, otros movimientos, otras comunidades, que hay ahí de reino. No de antirreino, no me interesa, pero veamos que hay de reino, sí, en otros lugares afuera de la iglesia. Porque en definitiva, como diría Schillebeck, cambiando aquel axioma antiguo herético, extra ecclesiam nulla salus, es decir, fuera de la iglesia no hay salvación, Schillebeck dijo, fuera del mundo no hay salvación.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, Michael, tal vez una última pregunta para cerrar este espacio. Nos las propone Nora. Dice, con respecto a la comunidad y salir al encuentro del necesitado, ¿dónde quedan los templos o las iglesias físicas? A ver, yo creo que las iglesias físicas, los templos son importantes porque es un lugar donde nos juntamos simbólicamente, como, a ver, con todo respeto, yo soy hincha de Gimnasia y Esgrima y La Plata, un club de fútbol. Entonces, para mí es importante un lugar donde me junto con la gente, o una sede, la sede en La Plata, o la cancha en el bosque. Digo, a ver, son espacios donde nos juntamos los que pensamos igual, los que sentimos igual, donde vamos a ver aquello que nos gusta, nuestro equipo. Por lo tanto, digo, a ver, los espacios físicos son importantes, sin duda. Ahí rendimos culto. Pero el gran problema, cuando identificamos a Dios con el espacio físico, o cuando pensamos que Dios está solo en el templo, o cuando pensamos que Dios está principalmente en el templo. Yo esto lo pongo seriamente en duda. Desde el texto que les comenté de Moine, de Joseph Moine, Jesús instauró una religión, entre comillas, porque no instauró una nueva religión, que dice, a ver, a Dios se va no pasando por el templo, tengo que pasar por el templo material, sino por la historia y por los costados de la historia, que donde están los vulnerados, los necesitados. Por lo tanto, podríamos decir de otra manera, respondiendo a lo de Nora, hay que juntarse como comunidad en los templos. ¿Para qué? No para quedarse en el templo, sino para salir afuera, para ir al encuentro del necesitado. Tenemos que juntarnos en un lugar para hablar, para compartir, para dialogar, para escuchar, para comulgar y después juntos, como comunidad, salir de ahí, a los costados de la historia. La parábola del buen samaritano, ni más ni menos. Bueno, muchísimas gracias, Michael, por este espacio que compartimos durante 4 episodios para hablar de estos temas de teología fundamental y que justamente han provocado, al menos en mí, y sé que muchos de los que están con nosotros, bastantes preguntas y deseo de seguir buscando, deseo de seguir intuyendo, deseo de seguir encontrándose con ese Dios que lo encontramos en la vida cotidiana. Michael, si quieres un mensaje final para todos los que están aquí, alguna cosa que vayas a hacer después, a los que nos quieras invitar, y con eso cerramos este espacio de Teología en Casa, esta 4ª temporada que te tuvo a ti como invitado especial. Mira, solo una palabra más, retomaría lo del título de estas charlas, ¿no? La fe como camino de humanización. Piensen esto, mis queridos amigos y amigas, la fe tiene que humanizarnos. Si no nos humaniza, y pongamos otro sinónimo, si la fe, si las apuestas religiosas que hago no me hacen más feliz, más libre, busquemos por otros lados. Recuerden aquella viñeta de Cortés, Dios nos quiere felices y libres, no creyentes. Descubramos, pensemos, sigamos pensando. La fe tal y como la estoy viviendo, tal y como me la introyectaron, tal y como la aprendí, ¿me ayuda a crecer, a ser más madura, a ser más varón, a ser más mujer, a humanizarme? No. Si es no, repensémosla, animémonos a deconstruir para reconstruir o busquemos por otra parte. La fe tiene que humanizarnos necesariamente. Por lo menos digo, es lo que yo creo, lo que yo vivo o lo que intento vivir. Eso sería, digo, mi último mensaje. Agradecerle a Marcos por esta invitación. Fue un placer también conmigo para mí, digo, haber compartido esto. Agradecer a todos los amigos que, bueno, que sé que se han sentido movilizados y que yo sé que se quedan con muchas preguntas que por suerte, digo, no aparecen todas ahora en Facebook porque es imposible responder, porque sé que esto moviliza. Digo, gracias a todos los que se animan a escuchar, a buscar. Gracias a Marco por este gran servicio que hace como laico, en esta misma línea que estoy yo, creo, de animarse a repensar la fe. Así que los invito también a que lo sigan a él. Tiene propuestas siempre muy interesantes. Yo, por mi parte, inmediatamente se enterarán, ya pero seguramente compartiré con ustedes alguna charla sobre Casaldáliga, en su memoria, donde veré de leer y comentar algo de sus poesías. Haré alguna charla de teología y poesía en la brevedad.
ya se enterarán por Facebook. Y después tengo una charla medio preparada a través de imágenes también, de gráficos, de viñetas sobre esto de las imágenes de Dios. Así que bueno, esto es todo por mí. Marco, te dejo con tus oyentes. Gracias de nuevo, un abrazo fraterno y nos seguimos encontrando por estos medios.